mi hijo me mandó una factura de renta, pero no era por una casa que le hubiera pedido prestada, ni por una que yo hubiera dañado. Era por la casa que yo le regalé, que pagué completita y que le entregué con la promesa de que cuando yo ya no pudiera vivir sola, podría irme a vivir ahí. 5 años después, me metió una hoja mecanografiada por debajo de la puerta. Dijo que era justo. 3 semanas después de eso, yo le di un aviso de desalojo. Pero antes de seguir, dale like a este video, suscríbete para no perderte más historias como esta, y cuéntame desde dónde lo estás viendo. Gracias. Ese día estaba sirviéndome mi café de la mañana, cuando escuché que metieron un sobre por la ranura de la puerta. Desde que la farmacia se equivocó con mis pastillas de la presión y me quedé sin mi medicina. Siempre estoy al pendiente del buzón. Pensé que era otro aviso del doctor o un volante de jardinería. Pero no, era un sobre blanco, con mi nombre escrito, sin remitente, y en cuanto lo abrí, me empezaron a temblar las manos. Era una factura de renta, de parte de mi hijo. Decía que debía pagar $200 antes del 5 de cada mes, y que la ocupante era Margaret Thompson. Ni siquiera me puso mamá. También decía que había fallas en los servicios y que los privilegios de huéspedes estaban suspendidos hasta que pagara. Lo leí 3 veces. Pensé que tal vez era un error, o algo automático, pero al final, con pluma azul, estaba firmado, Daniel Thompson. Mi hijo, mi único hijo. El mismo al que le di esta casa hace 5 años. Me quedé parada en el pasillo, viendo ese papel, y juro que por un minuto se me olvidó cómo respirar. Sentí un golpe en el pecho, como cuando tropiezas, pero no caes. Ese vacío en el estómago de, ¿qué está pasando? Daniel no estaba en casa. Ahora trabaja en bienes raíces. Compra y vende casas como si fuera un juego. El año pasado me movió al cuarto de huéspedes cuando mis rodillas ya no aguantaron, y yo vendí el último terreno que tenía de mi esposo. La casa se la di como regalo de bodas. Le dije, es tuya, pero cuando ya no pueda estar sola, quiero venir a vivir aquí. Ese fue el trato, sin abogados, sin papeles, solo madre e hijo, viéndose a los ojos. Cuando le di las llaves, lloró, me dijo que me cuidaría siempre. Eso fue hace 5 años, antes de Cale, antes del gran trabajo, antes del Tesla, y antes de que remodelara el baño por segunda vez. Me quedé en la cocina, con la factura de renta extendida sobre la barra, como si fuera un cadáver. Cuando oí que metía la llave en la puerta, me paré de inmediato, pensando que quizá era una broma. Tal vez Cale la mandó sin que él supiera, o era un problema de dinero y él se reiría y rompería la hoja. Pero en cuanto me vio con la factura en la mano, se molestó. No se sintió culpable, ni avergonzado, solo molesto. Pensé que ya era hora de dejar las cosas claras, dijo, dejando caer las llaves sobre la mesa de la entrada. Los servicios han subido mucho, ya no puedo pagar todo yo solo. Ni siquiera se sentó, no me preguntó si ya había comido. Me quedé ahí parada, con los brazos cruzados, sintiéndome como si fuera una intrusa en mi propia casa. Le pregunté si se acordaba de lo que le dije cuando le regalé la casa, que el trato era que cuando ya no pudiera vivir sola, me vendría a vivir aquí. Se encogió de hombros. Eso fue hace 5 años. Mamá, las cosas cambian. Dijiste que era temporal. Pasó junto a mí, abrió el refri como si yo no existiera. Comes lo mismo que yo compro. Usas el internet. No puedo estar pagando por otro adulto, más todos los demás gastos. Le pregunté si esto era idea de Cale. No me contestó, solo seguía viendo dentro del refri. Luego agarró una botella de agua y dijo, no hagas un drama, es solo la renta, todos pagan renta. Le pregunté si estaría bien que durmiera en mi coche. Se rió. Deja de ser tan emocional. No lloré frente a él, me esperé hasta que se fue arriba. Luego regresé a mi cuarto, metí unas cosas en una bolsita y me fui. No azoté la puerta, no dije nada, solo me fui. Manejé hasta el estacionamiento de un Walgreens y me quedé ahí sentada hasta que se hizo de noche, mirando la factura de la renta, tratando de entender cómo el hijo que yo crié se convirtió en alguien que me ve como un gasto más. Como a las 8 de la noche, abrí la cajuela para buscar una cobija, y encontré una caja que no había tocado en años. Tenía estados de cuenta viejos, papeles del doctor, y los documentos originales de cuando pagué la casa. Pegado a un lado había un sobre chiquito que no recordaba haber puesto ahí. Tenía la letra de mi esposo fallecido. Decía, casa, escritura final. Lo abrí con las manos temblando. Adentro estaba el documento oficial, notariado, de cuando le transferí la casa a Daniel, pero algo me llamó la atención.
Una notita pegada que yo misma debía haber puesto hace años. Decía, guárdalo para tus registros, puede que lo necesites algún día. Me quedé viendo esa nota hasta que se me nublaron los ojos. Luego doblé todos los papeles de nuevo. Me senté en el coche y pensé, tal vez no sea demasiado tarde para pelear. Tal vez esta casa no sea solo suya. Tal vez el hijo que crié ya no se acuerda quién puso los cimientos. Pero no lo hice. La última vez que tuve esa escritura en las manos, Daniel estaba en mi cocina. Traía puesto un traje que le quedaba grande, y las manos sucias por andar cargando cajas. Su boda era en 2 semanas, y estábamos firmando los papeles de la casa. Se veía nervioso, casi culpable, como si no creyera que esto fuera real. Recuerdo bien lo que me dijo. Mamá, ¿estás segura? Esta casa es tu seguridad, no tienes que hacer esto. Yo le contesté que sí quería hacerlo, que eso era justo lo que su papá habría hecho. Un mes antes, vendí lo último que me quedaba del rancho, 30 hectáreas. Las habíamos guardado desde que James murió. El dinero estaba ahí, en la cuenta, y Daniel y Calé estaban juntando para comprar casa antes de que se les acabara el contrato de renta. Yo los veía cada fin de semana, yendo a ver casas viejas y regresando tristes, hasta que un día en la mañana lo llamé y le dije, déjame ayudarte. No fue solo por generosidad, yo también necesitaba sentirme útil, necesitaba hacer algo que tuviera sentido. Yo misma me dije que esta casa iba a mantener a la familia unida. Le dije, este es tu regalo de bodas, está a tu nombre, pero cuando yo ya sea muy grande para vivir sola, voy a venir aquí, y no quiero discusiones. Él asintió, tragó saliva con fuerza y me abrazó como cuando era niño. Me prometió, siempre vas a tener un lugar con nosotros, pase lo que pase. Y en ese momento, le creí. El día que se mudaron, horneé 2 pasteles y llené el refri con comida para que todo estuviera listo cuando llegaran. Cal entró y chilló de emoción al ver las encimeras de granito. Besó a Daniel y dijo, parece que por fin estamos ganando. Esa frase se me quedó grabada. Por fin estamos ganando, como si la vida fuera un juego, como si todo se tratara de puntos. En ese entonces, Cale me caía bien. Era lista, simpática. Sabía cómo hacer reír a Daniel cuando él se quedaba callado en sus pensamientos. Tampoco venía de una familia con mucho. Su mamá falleció cuando ella tenía 12 años y su papá trabajaba fuera del estado en construcción. Se notaba que era fuerte, y yo respetaba eso, pero incluso desde ese tiempo, empecé a notar cositas. Cale susurrando que tal vez podrían repintar el cuarto de visitas para que se sintiera más suyo. O como, delante de sus amigas, se refería a la sala como, mi espacio. Yo no le di mucha importancia. Pensé, son jóvenes, quieren poner su toque en las cosas. Lo entendí, no los presioné, ni les recordé que la casa venía de mí, ni siquiera se lo conté a la mayoría de mis amigas. No quería que pensaran que yo estaba comprando cariño, solo quería estar cerca de mi hijo, ser parte de su nueva vida. Durante el primer año, todo fue bien, cenábamos juntos, desayunábamos los domingos, jugábamos juegos de mesa en la noche. Me invitaban a sus cumpleaños. Me pedían que cuidara a los perros cuando se iban de viaje. Yo todavía tenía mi departamento, pero guardaba una bolsita con ropa en su casa, por si acaso. Cuando la artritis me daba fuerte, Cale me traía parches térmicos. Daniel todavía me llamaba 2 veces por semana. Pero todo cambió cuando Cale entró a trabajar en esa empresa de diseño. Empezó a trabajar más horas, se vestía diferente, y sus nuevos amigos tenían más dinero. De repente, el barrio ya no le parecía lo suficientemente moderno. Empezó a remodelar todo, nuevas lámparas, nuevo jardín, más deudas. Daniel la siguió, remodelaron la cocina, cambiaron las instalaciones, invirtieron en todo. Y empezó a hablar de usar la casa para hacer negocios, para invertir. Ahí fue cuando me empezó a dar mala espina. Le pregunté si todavía recordaba el trato que habíamos hecho. Me dijo, claro, mamá, no te preocupes, esta también es tu casa. Pero yo ya lo sentía, como una grieta, como una pequeña separación que apenas comenzaba. 2 años después, me resbalé en la entrada de mi depa y terminé en urgencias. Daniel fue por mí, me llevó a su casa y me dijo, te vas a quedar con nosotros un rato, hasta que te mejores. Y así fue como el cambio se volvió permanente. Terminé mi contrato de renta y me mudé al cuarto de visitas. Al principio todo estaba bien. Cale me ayudó a decorarlo. Daniel me compró un colchón nuevo. Me sentí bienvenida. Pero con el tiempo, empecé a notar esa distancia silenciosa, esa frialdad que entra sin hacer ruido. Cale empezó a ponerle llave a la alacena. Daniel se le olvidó surtir mis medicinas.
Dejaron de invitarme a las cenas con sus amigos. Cale empezó a decirme Margaret en vez de mamá. Y yo, ay Dios, ayúdame, me quedé callada. Me decía a mí misma que era solo el estrés, que era temporal, que tenía que aguantar, porque eso es lo que hacen los papás, aguantar. Hasta que llegó esa carta. Hasta que Daniel me vio directo a la cara y me llamó una carga financiera. Esa noche, después de encontrar la escritura y esa nota vieja pegada en la caja del coche, me quedé sentada en el estacionamiento del Walgreens. Me puse a pensar en todo. En el momento exacto en que le entregué la casa. Todavía podía ver las manos de Daniel temblando cuando firmó. Todavía sentía la esperanza que él tenía. Y ahora, solo sentía una rabia callada, como fuego por dentro. No era por el dinero, ni siquiera por la falta de respeto. Era por la traición a una promesa que debía valer más que cualquier papel. Más que un contrato. Encendí el coche. Me faltaba revisar un lugar más, mi bodega. Había cosas ahí que no tocaba desde que murió James. Tal vez algo ahí me sirviera. No sabía qué, pero sí sabía que esto no se había terminado, ni de cerca. Manejé directo a la bodega esa misma noche, con el café en el cuerpo y el coraje a tope, esa mezcla de humillación y enojo que da energía. En cuanto abrí la cortina de metal, sentí el aire seco lleno de polvo. Pero sabía exactamente qué caja buscar: tapa azul, esquinas selladas con cinta gris, y un letrero que decía cosas de la casa. La arrastré al pasillo, me arrodillé, aunque me dolían las rodillas, y empecé a buscar fotos viejas, la evaluación de la casa, reportes de inspección, hasta una carta del agente de bienes raíces felicitándome por empezar un legado familiar. Me dolió leer eso. Seguía buscando con desesperación, correos, alguna firma de Cale, lo que fuera que la involucrara en el acuerdo. Pero no encontré nada. Cerré la caja con las manos temblando, el cuerpo adolorido en partes que ya ni recordaba. Me quedé sentada un buen rato, oliendo puro cartón y aire seco. Y entonces me cayó el 20, como un golpe en el estómago. Cale nunca firmó nada. Porque nunca tuvo que hacerlo. Daniel hizo todos los trámites, pero ella estaba ahí, en la habitación, cuando le di la casa. Y si lo que yo empezaba a sospechar era cierto, que esa carta de renta no fue una idea al azar, sino parte de un plan, entonces iban a dejar rastros. En algún lado, tenía que haber señales. A la mañana siguiente, fingí que todo estaba normal. Regresé a la casa cuando Daniel no estaba. Cale estaba sola, descalza, en pants de yoga, con el celular en una mano y un portapapeles en la otra. Al principio no me escuchó entrar. Estaba en la cocina, tomando fotos, moviendo un florero de lugar, diciendo cosas como luz natural pop y mezcla moderna con toque rústico. La vi unos segundos, luego le pregunté, ¿qué estás haciendo? Se sobresaltó tantito, se giró, y me sonrió como si la hubiera cachado haciendo algo bonito. Ah, hola, Margaret, nada importante, nomás unas fotos para Airbnb. ¿Vas a rentar la casa?, le pregunté. Solo una habitación, me dijo, no es gran cosa. Pero no era solo una habitación. Miré detrás de ella, hacia la sala, y vi etiquetas de precios en los cojines, volantes de renta vacacional, una lista de pendientes, mantenimiento, sellar grietas, limpieza de alfombras, inspección de la chimenea. Eso no era solo una renta temporal. Eso era todo un plan. Era una inversión, eso estaba claro. No pedí permiso. Caminé directo por el pasillo hasta el cuarto de invitados, mi cuarto, y abrí la puerta. La mitad de mis cosas ya no estaban, mis libros, mi cobijita, hasta el cuadro de James. Y la foto mía, la de nuestra boda, también había desaparecido. Me volteé y le pregunté, ¿qué es esto? Ni se inmutó, solo dijo, pensamos que pronto te ibas a mudar. Daniel y yo hablamos. Dijo que estabas pensando en buscar un espacio solo para ti. Sentí un nudo en la garganta. Le dije, yo nunca dije eso. Se cruzó de brazos, helada. Bueno, como sea, necesitamos el dinero. No es nada personal. Saqué mi celular y empecé a grabar. Se dio cuenta, y su tono cambió un poco, pero no lo suficiente. Dijo, mira, no es que te estemos corriendo, solo estamos haciendo las cosas más claras. Si pagas renta, te puedes quedar, pero si no, si necesitamos esa habitación. Le pregunté, ¿esto fue idea tuya? No respondió, solo levantó una ceja, como esperando que yo entendiera sola. Seguí grabando, tranquila, le dije,
Daniel me prometió que yo podría vivir aquí el resto de mi vida. Ese fue el trato. Ella puso los ojos en blanco. No había contrato. Margaret, fue un regalo, y los regalos no tienen condiciones. Ahí fue cuando entendí que no era una víctima más. Ella estaba detrás de todo esto. Tal vez no sola, pero sí metida de lleno, lo suficiente como para hacer que Daniel me viera como un estorbo. Luego me sonrió, falsa, tensa, y dijo, pensamos que no ibas a pelear, que serías razonable. Ahí paré la grabación y me salí sin decir nada. Manejé hasta el estacionamiento de la biblioteca, me conecté al wifi gratis, y me mandé el archivo por correo, uno para mí y otro para el abogado. Ni siquiera escuché la grabación, solo sabía que esa era la prueba que necesitaba. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no me sentí débil. Sentí que algo estaba cambiando, como si no me fueran a borrar así nomás, en silencio. Al día siguiente, me senté en la oficina del abogado, con el bolso apretado entre las manos, como si fuera lo único que me sostenía. Se llamaba Michael Crane, tendría unos 40 años, tenía un café a medio tomar sobre el escritorio. Me lo recomendó Marche, una amiga de la iglesia. Dijo que él ayudó a su hija a salirse de un contrato horrible con un ex. Yo no sabía qué esperar, pero traía el correo con la grabación en el celular, la copia de la escritura en el bolso, y todos los papeles que encontré sobre la casa, bien guardados en una carpeta manila. No dije nada hasta que él habló. Primero revisó los documentos en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Luego se recargó y me preguntó, ¿me estás diciendo que le diste la casa a tu hijo como regalo, pero con el acuerdo de palabra de que tú podías vivir ahí para siempre? Asentí con la cabeza. Tocó la carpeta 2 veces con su pluma y dijo, y ahora él quiere sacarte cobrando renta, ¿verdad? Le dije que sí. Le conté todo, la carta, la forma tan fría en que Daniel me habló, lo del Airbnb, la foto de la boda que ya no estaba. Sentí que la voz se me quebraba, pero me aguanté. Le puse la grabación. No dijo mucho, solo se inclinó y escuchó, serio. Cuando terminó, me preguntó, ¿le avisaste que estabas grabando? Negué con la cabeza. Le dije que era en mi propia casa. Él asintió. Probablemente está bien, depende del estado, pero lo revisamos 2 veces. Se quedó pensando un rato. No es un caso fácil, Margaret, pero sí es muy claro que aquí hay abuso de confianza. Si podemos demostrar que la casa se dio con una condición, aunque fuera solo algo moral, y que ya existía un acuerdo para que vivieras ahí por mucho tiempo, podríamos alegar algo como confianza mal usada o hasta manipulación, sobre todo si mostramos que estabas en una situación vulnerable cuando se hizo la transferencia. No entendí ni la mitad de los términos legales que usó el abogado, pero capté lo más importante, había una posibilidad. Le pregunté cuánto iba a costar. Me miró directo a los ojos y me dijo, te hablo con la verdad, no es barato, pero si ganas, podrías recuperar parte de la propiedad o mínimo asegurarte que puedas vivir ahí para siempre. Si pierdes, es probable que ya no puedas volver nunca. Le pedí que me dijera lo que pensaba en serio, sin rodeos. Se quedó callado un momento y luego dijo, creo que la forma en que actuó tu hijo va a caer muy mal con el jurado, pero necesitamos más pruebas. Ahorita solo tenemos tu palabra y un audio medio claro. Si lográramos encontrar algo de cuando le diste la casa, lo que sea por escrito que hable de que tú ibas a vivir ahí siempre, podríamos tener una oportunidad real. Salí de su oficina con la misma sensación que tuve el día que salí del hospital cuando murió James, entumida, pero enfocada, como si mi cuerpo supiera qué hacer aunque mi cabeza no lo tuviera tan claro. Manejé despacito a casa. Cada cuadra se iba pegando a la otra, hasta que llegué y me quedé viéndola desde afuera. Jenny parecía un hogar. Las persianas las pintaron de negro. Las rosas que plantó James ya no estaban. El Range Rover de Cale estaba en la entrada. No quise entrar, me quedé ahí sentada, agarrando el volante, pensando en lo que pasó hace 5 años, en la sala, cuando le di la escritura a Daniel. Y de pronto, me vino a la mente la voz de James, de una grabación que usábamos para Daniel cuando era niño. Una promesa vale más que cualquier papel. No podía sacarme de la cabeza el cobertizo, no el nuevo, el viejo, el que está detrás del garaje, el que Daniel nunca usó. James guardaba todo ahí, herramientas, papeles de impuestos, archivos viejos de la cooperativa. Una vez me dijo que había dejado algo importante ahí, por si acaso. Siempre pensé que hablaba de su testamento, pero tal vez era otra cosa. Giré el coche y me fui por el callejón de atrás. Había un hueco en la cerca, donde la madera ya estaba podrida.
Aparqué atrás, bajé con algo de esfuerzo y caminé al cobertizo. La chapa estaba oxidada, pero con un poco de fuerza abrió. Adentro olía a aceite y a polvo. Encendí la linterna del celular y empecé a revisar los estantes. Y entonces lo vi. Escondida detrás de un bote viejo de gasolina, había una caja negra de metal con asa. El corazón se me quería salir. La bajé, la puse en el suelo y la abrí. Adentro había papeles viejos de la casa, algunas cartas escritas a mano, y una carpeta con una etiqueta que decía, Maggie, por si acaso. Sentí las manos frías, la abrí. Había una carta de James, escrita un año antes de que muriera, y un borrador de contrato donde explicaba nuestro plan, que le dábamos la casa a Daniel, pero con una condición, que yo podía vivir ahí toda mi vida, y que eso no se podía quitar a menos que yo me fuera por voluntad propia. No estaba firmado, pero ahí estaba. La letra de James era clarita, inconfundible. Me senté en el suelo del cobertizo, con la carta en las piernas, las lágrimas nublándome los ojos, y susurré en voz bajita, gracias, James, gracias por pensar en el futuro. Luego me levanté, me limpié la cara y caminé de regreso al coche, abrazando la caja contra el pecho como si fuera mi salvavidas, y la verdad, sí lo era. Al día siguiente, me presenté en la oficina de Michael antes de que acabara su primer café. No llamé, no me importó. Entré con la caja negra bien apretada contra las costillas, como si llevara algo que no podía soltar ni por error. Su asistente intentó detenerme, pero creo que al verme la cara, supo que era mejor no meterse. Michael salió de su oficina, me vio y me hizo una seña para que pasara. Me senté, puse la caja con cuidado sobre su escritorio y la abrí. Le pasé el borrador de la carta y le dije, lee esto. No me hizo preguntas. Se acomodó los lentes y empezó a leer la carta de James y luego el contrato. No cambió mucho su expresión, pero sus ojos sí, se puso serio, enfocado. Esto ayuda, dijo despacio. No está firmado, pero tiene fecha y deja clara la condición del regalo. Y viniendo de tu esposo, eso demuestra intención, eso es clave. Le conté todo, lo de la caja, el cobertizo, las cosas que James me dijo, por si acaso. Michael iba pasando las hojas despacio, como si fueran papel muy frágil. Podemos decir que esta carta muestra que la casa no era un regalo sin condiciones, y con la grabación de Cale, ya tenemos una historia, y los jurados, lo que más les pega, es una historia, sobre todo si hay traición. Por primera vez en semanas, sentí algo que ya había olvidado, esperanza. No era seguridad, pero sí lo suficiente como para sentarme un poco más derecha en la silla. Michael se recargó, dio un par de golpecitos con el bolígrafo y dijo, vamos a meter una petición para establecer un fideicomiso. Vamos a decir que hubo manipulación y que no cumplieron el acuerdo de palabra. No va a ser rápido. Daniel va a responder fuerte, va a querer hacerte ver mal, pero podemos plantearlo como un caso de abuso a adultos mayores, de manipulación emocional y financiera. Esa palabra se me quedó clavada en el pecho, abuso. Nunca lo había visto así. No fueron golpes, ni gritos, fue distancia, control y puro silencio. Salí de la oficina sintiendo que por fin se me había quitado un poco la neblina. Desde que me llegó esa carta del cobro de renta, no había podido respirar bien, pero ese día, sentí que tenía una brújula. Manejé directo al súper y compré un pollo rostizado, no porque tuviera hambre, sino porque quería hacer algo normal. Algo que me recordara que seguía siendo una persona, no solo un problema que resolver. Ya en mi depa temporal, me senté en la mesa y volví a leer la carta de James 3 veces. La escribió con su estilo de siempre, directo, sin adornos, pero yo podía sentir su cariño en cada línea. Si algo me pasa, Maggie se queda. Esta casa se compró con dinero de nuestras tierras. Ella se ganó cada tabla y cada clavo. Pensé en lo orgulloso que estaba de esa tierra, como trabajaba hasta dejarse las manos rojas cada primavera para salir adelante, como murió creyendo que le dejaba a Daniel una base firme, no un arma. Esa noche llamé a Marche y le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme ni una vez, y al final solo me dijo, no estás loca, Maggie, eres valiente. Yo no me sentía valiente, me sentía cansada, pero sabía que ya no podía echarme para atrás. Michael me habló al día siguiente. Me dijo que ya había metido los papeles, que en una semana le iban a notificar a Daniel. Me volvió a advertir, esto se va a poner peor antes de mejorar. Y tenía razón. 2 días después, recibí un mensaje de texto de Daniel. Solo decía, no puedo creer que le estés haciendo esto a tu propio hijo. No hubo disculpas, no dio explicaciones,
Solo quiso hacerme sentir culpable. Me quedé viendo ese mensaje 5 minutos, y luego lo borré. Sin contestar, sin enojarme. Ya no le debía ni una respuesta. Se acabó eso de fingir ser la mamá tranquila. Se acabó eso de aguantar humillaciones por mantener la paz. Yo ya cumplí mi parte, ya hice mi promesa. Le di la casa. Me quedé callada cuando remodelaron mi cuarto. No dije nada cuando Kale borró todo lo que quedaba de mí en esa casa, pero ahí fue donde dije, ya basta. Miré por la ventana del depa barato donde me estaba quedando y me dije en voz baja, tú empezaste esto, Daniel, a ver si te gusta perder. 5 días después de que le avisaron a Daniel por la demanda, me marcó un número desconocido. No contesté y se fue al buzón de voz. Cuando lo escuché, era Daniel. Su voz sonaba tranquila, como ensayada, como si estuviera leyendo algo que alguien más escribió. Mamá, creo que esto ya se fue muy lejos. Vamos a hablar, sin abogados, solo tú y yo. Kale y yo queremos vernos contigo en el centro de mediación este miércoles. A ver si podemos llegar a un acuerdo. No tienes que pelear. Podemos arreglar esto. Por un segundo, una parte de mí, esa que se acordaba de cuando le curaba sus infecciones de oído o le escribía notitas para la lonchera, quiso creer que hablaba en serio. Pero cuando dijo, arreglar esto, no sonó a cariño, sonó a querer tapar el problema. Le mandé el audio a Michael. Me devolvió la llamada en unos minutos. No tienes que ir, me dijo. Esto no es orden de un juez. Y la neta, seguro nomás quieren que digas algo que luego puedan usar en tu contra. Le pregunté qué haría él. Se quedó en silencio un momento, y luego me dijo, si vas, no vayas sola, yo te acompaño, y no firmes nada, ni siquiera la hoja de entrada, solo escucha, déjalos hablar, eso nos va a decir todo. Así que acepté. El centro de mediación estaba en uno de esos edificios grises, dentro de una plaza como de oficinas, de esos lugares que siempre huelen a desinfectante y tinta de impresora. Llegué 10 minutos antes y me quedé en el coche, respirando hondo, con el estómago hecho nudo. Michael llegó justo a tiempo, caminó conmigo como si fuera mi escudo. Entramos y nos sentamos en una mesa larga, frente a Daniel y Kale. Iban bien vestidos, demasiado para algo casual. Kale traía una bolsa cara, y Daniel no dejaba de jugar con un bolígrafo, como si ya quisiera irse. La mediadora se presentó, puso su cronómetro y dijo que cada quien iba a decir su parte. Michael le dio la palabra a Daniel. Él se inclinó hacia adelante y dijo, mira, creo que todos hemos estado algo sensibles. Mi mamá malinterpretó nuestras intenciones. Nunca fue nuestra idea correrla. Solo queríamos que todo fuera justo. No pensamos que esto iba a llegar a juicio. Volteó a ver a Kale, y luego a mí. Queremos ofrecer una solución. Si ella acepta salirse de la casa y quita la demanda, estamos dispuestos a darle $30,000. Es una oferta generosa, considerando que fue un regalo. Lo miré sin parpadear. ¿30,000? ¿Por una casa que está en la tierra de mi esposo, que se pagó con el dinero que sudé, con mi promesa, mi confianza, mi dignidad? Antes de que yo dijera algo, Michael se acercó un poco y preguntó, ¿y qué pasa si ella no acepta? Daniel parpadeó. Entonces dejaremos que el juez decida, pero se va a poner feo. Nadie gana así. Kale metió su cuchara, y ya tenemos todo el Airbnb reservado hasta el próximo trimestre. Solo estamos tratando de mantener el orden. Ahí fue cuando me cayó el 20. Esto no era para resolver nada, era por negocios. No querían paz. Querían que yo me fuera antes de que afectara sus ingresos. Michael fue directo. ¿La casa está en venta o ya está rentándose por internet? Kale dudó. Daniel dijo que no, pero Michael sacó una hoja impresa de una página de rentas de corto plazo. Tenía fotos tomadas hace unos días, con fecha y todo. Le estás mintiendo al mediador. Eso arruina todo el proceso, dijo Michael. El mediador se veía incómodo, pero se dio cuenta. Daniel se puso a la defensiva. Esto es acoso. Ella está usando la muerte de mi papá para manipular las cosas. Yo iba a contestar, pero Michael me apretó la muñeca con suavidad y me susurró, no digas nada, déjalos que se hundan solos. Kale empezó a buscar papeles en su carpeta, como si quisiera sacar algo que la salvara, pero ya era tarde. El mediador paró la reunión antes de tiempo. Recomiendo que esto lo resuelvan en la corte. Aquí ya no hay confianza. Cuando salimos, Daniel trató de seguirme al pasillo. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Somos familia. Me di la vuelta y le dije, con la voz firme aunque el corazón me temblaba, no, Daniel, tú no eres familia.
Eres alguien que usó esa palabra para quedarse con una casa gratis. Y salí al sol, con la cabeza en alto, el corazón latiendo fuerte y, por fin, sintiendo que la tormenta empezaba a moverse a mi favor. Después de esa mediación fallida, todo empezó a avanzar más rápido. Ya estaban fijando la fecha del juicio. El abogado de Daniel metió un papel para intentar que se cancelara todo. Michael me advirtió que me preparara para ataques personales. Van a escarbar todo, me dijo, tu dinero, tu salud, tu historia familiar. Le respondí que no tenía nada que esconder, pero en el fondo sabía que había cosas del pasado que nunca había contado. No porque me dieran pena, sino porque pensé que ya no importaban. Eso cambió cuando llegó una carta del tribunal. Pedían documentos de identificación y cualquier papel relacionado con el nacimiento y la adopción de Daniel. Esa palabra me cayó como un balde de agua fría, adopción. Me quedé sentada en el sillón con la hoja en la mano, sin poder respirar. Habían pasado años desde la última vez que pensé en eso. Daniel nunca lo supo. James y yo nunca se lo dijimos. Tenía apenas 2 años cuando me casé con James. Su mamá biológica, la ex de James, había renunciado a la custodia sin decir nada. Firmó los papeles y desapareció. Yo me convertí en su mamá legal antes de que él supiera siquiera qué significaba la palabra mamá. Me decía así desde que aprendió a hablar. Nunca quise que sintiera que era diferente. Para mí, él siempre fue mi hijo, en todos los sentidos. Él era mío. Pero ahora ese detalle regresaba como un fantasma que pensé que había quedado enterrado. Llamé a Michael. Su voz era tranquila, pero noté el cambio en su tono. Esto puede jugar a nuestro favor, o en contra. Puede que ellos digan que no tienes derecho legal a reclamar la casa porque no hay lazo de sangre, pero si lo usamos bien, podemos mostrar algo más fuerte, que tú lo criaste, lo cuidaste y lo amaste sin ninguna obligación. Le diste un hogar, un nombre, un legado, sin que fuera tuyo por sangre. Le pregunté, ¿crees que eso le importe al juez? A los jurados les importa el amor, Maggie, solo hay que mostrarles cuánto te costó. Esa noche saqué un álbum de fotos viejo que no tocaba desde hacía años. Tenía fotos de Daniel a los 3, a los 6, a los 12, pasteles de cumpleaños, rodillas raspadas, proyectos escolares, cosas que no salen en los papeles legales, pero que valen más que cualquier documento. Me detuve en una foto. Yo sentada con Daniel en las piernas, abrazándome del cuello, James al fondo, un poco borroso, pero sonriendo. Recordé ese día perfecto. Fue la primera vez que Daniel me dijo, mamá, en público. Estábamos en el zoológico, vio a un león, me volteó a ver y dijo, mamá, tiene la boca ruidosa como tú. Me reí tanto que lloré. Esa noche, James me dijo, ya no hay vuelta atrás, eres todo su mundo ahora. Al día siguiente, Michael me pidió que le llevara cualquier documento oficial sobre la adopción, papeles del juzgado, cambios de nombre, lo que fuera. Me puse a revisar la caja que traje del cobertizo, y entre papeles viejos de impuestos encontré un sobre manila. Adentro estaban los papeles de adopción, firmados y sellados. También encontré una nota que James había escrito el día que metimos la solicitud. En el papel decía, hoy hacemos esto porque el amor vale más que el ADN. Maggie ya es su mamá. Esto solo es para poner en orden los papeles, dijo Michael. Le llevé los documentos y lo vi mientras los revisaba con calma. Esto cambia todo, dijo. Si presentamos esto, podemos enseñarle al jurado que tú le diste tu vida a este muchacho sin que nadie te obligara. No solo le diste una casa, le diste todo. Yo asentí, pero sentía el corazón bien apachurrado. Sabía que Daniel no tenía idea de su adopción y me dolía que eso pudiera salir en la corte, frente a extraños, como si fuera algo para atacarlo, pero ya no tenía opción. Esa semana, el abogado de Daniel mandó otra carta. Ahora me exigían salirme de la casa en 30 días. O iban a pedir una orden de restricción. Le mandé la carta a Michael sin ni siquiera leer el último párrafo. Ya no había que andarse con cuidado. Daniel quería pelear. Y yo tenía una última cosa que recordarle. Puede que no sea su mamá de sangre. Pero fui la única que se quedó. Y ya me cansé de quedarme callada. La mañana de la audiencia me desperté antes de que saliera el sol. Me senté en la orilla de la cama, en mi pequeño departamento, y me quedé viendo la pared un buen rato. Sentía como si todo estuviera en calma, pero por dentro, traía la tormenta. Me vestí despacio, escogí la blusa azul marino que, según James, me hacía ver fuerte, confiable, como alguien que se hace cargo. Me amarré el cabello, me puse muy poco maquillaje, y revisé que todos los documentos estuvieran en orden, organizados por fecha y separados como Michael me pidió la noche anterior.
Cuando llegamos al juzgado, sentía como si mi propia piel no me quedara bien, como si estuviera en un sueño raro, donde nada se sentía conocido, pero todo importaba. Michael iba a mi lado, tranquilo como siempre, con su maletín en la mano, saludando con la cabeza a los otros abogados en el pasillo como si fuera cualquier día. Para mí, era el momento en que se juntaban todos esos días en los que alguna vez dudé de mí misma, cuando me decía que me callara, que aguantara, que fuera la buena. La sala del juzgado no era grande, pero estaba fría y con mucha luz. Daniel se sentó justo enfrente de mí, con los brazos cruzados, usando un traje gris oscuro y una sonrisa que no le veía desde que era adolescente y trataba de librarse de una multa. Cale estaba a su lado, sin mirarme, viendo su celular hasta que el encargado le pidió que lo guardara. Entró la jueza, una mujer de unos 60 años, con mirada fuerte y seria. Llamó el caso y todo empezó. Michael fue el primero en hablar. Explicó cómo James me había dado la casa con un acuerdo verbal, cómo yo me mudé ahí confiando en ese acuerdo, y cómo Daniel rompió esa promesa al querer cobrarme renta y echarme. Presentó la carta de James, un audio de Cale, y los papeles de adopción. Todo estaba marcado y entregado como prueba. Después, leyó en voz alta las palabras de James. Por un momento, la sala se quedó en silencio, no un silencio tenso, sino uno que se sentía conmovido. El abogado de Daniel trató de objetar, diciendo que esos papeles no tenían peso legal, que eran sentimentales o rumores, pero la jueza no le dio la razón. Cuando fue el turno de Daniel, habló con mucho cuidado, como si ya trajera el discurso ensayado. Dijo que agradecía lo que yo había hecho por él, pero que nunca aceptó un acuerdo de por vida, que él me recibió como huésped, no como alguien que iba a vivir ahí siempre, que mi presencia estaba afectando su matrimonio y su situación económica. Nunca me volteó a ver. Cuando el abogado de Daniel quiso decir que, como hijo adoptivo, no tenía derecho legal a las cosas de la familia, Michael se paró y con mucha calma le respondió, citando por lo menos 3 casos parecidos donde la corte sí respetó las relaciones de adopción. Luego vino lo que nadie esperaba. Michael hizo que Cale fuera a declarar. Ella se veía sorprendida, pero se calmó y subió al estrado. Al principio trató de no tomar partido, pero cuando la empezaron a preguntar, su voz se quebró. Admitió que sí, que ella les había dado la casa, que sí, Daniel le había dicho desde un principio que algún día viviría con ellos, que sí, habían planeado juntos la carta de alquiler para sacarme. No querían ser malos, dijo con voz temblorosa, solo que no pensaron que yo les iba a responder. Esa frase se me quedó pegada en la cabeza, no pensamos que ella contraatacaría. El juez escuchó sin mostrar nada, luego volteó a ver a Daniel y dijo, parece que sus acciones muestran una gran falta de confianza y un deber moral que no cumplieron. Aunque no haya un contrato escrito, la evidencia muestra que hubo un acuerdo verbal y una promesa familiar que después ignoraron, y eso sí tiene peso. El juez anunció que dará su fallo formal en 72 horas y les pidió a los dos que no hicieran nada mientras tanto. Cuando nos levantamos para salir, Daniel quiso decir algo, pero el encargado ya nos estaba guiando para que nos fuéramos. No quería escuchar su disculpa ensayada. No necesitaba que me dieran ánimo, solo necesitaba respirar. Afuera del juzgado, bajo un cielo blanco y claro, sentí que todo el dolor, la humillación y la angustia que tenía guardados empezaban a soltarse. Todavía no estaba completa, no había terminado, pero ya no era invisible. Me escucharon, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una carga, me sentí como alguien que estaba recuperando lo que era suyo. Las 72 horas pasaron lentas, como si el tiempo se hubiera hecho más pesado, como si cada segundo me hiciera dudar si había hecho bien, si me había pasado de lanza, o si algo de todo esto me iba a regresar para castigarme más que el silencio donde solía vivir. Casi no dormí, no salí de mi departamento, puse viejas grabaciones de James leyendo a Daniel cuando era niño, cintas de casetes suaves que no había tocado en más de 10 años, solo para recordar cómo sonaba el amor en nuestra casa. Cuando el secretario del juzgado llamó para avisar que ya tenían el veredicto y que todos debían ir a la lectura, me vestí como si fuera a un bautizo y un funeral al mismo tiempo. Llevaba la misma blusa gris clara que usé en el funeral de James, con mangas largas porque sentía que ya me habían expuesto demasiado. La sala del juzgado estaba callada cuando llegamos. Esta vez no había jurado, solo el juez. Su mazo estaba en el banquillo, como esperando para cerrar una frase. Michael se sentó a mi lado, firme y tranquilo. Daniel y Cale llegaron tarde. Daniel traía el mismo traje que la última vez, Cale con lentes enormes, como si esto fuera a salir en las noticias. El juez no perdió tiempo.
Ella contó los hechos en voz alta, diciendo cómo la casa se dio sin papeles legales, pero con un acuerdo de palabra que estaba claro, con pruebas como testimonios, cartas, grabaciones y la forma en que actuaron durante años. También habló del proceso de adopción y explicó que, según la ley, no hay diferencia entre ser papá o mamá biológico o adoptivo cuando se trata de regalar cosas o cumplir con obligaciones familiares. Dijo que querer cobrarme renta no solo estaba mal, sino que, viendo todo, era una forma de romper la confianza familiar y parecía que querían usar eso para obligarme a salir de la casa con presión y control. Entonces la juez tomó su decisión. Ordenó que me dieran un derecho de uso de la casa para toda la vida, es decir, que puedo vivir ahí mientras quiera, sin pagar renta y sin que me molesten. Daniel sigue siendo el dueño legal, pero no puede vender, hipotecar o sacar dinero de la casa mientras yo viva ahí. También le pidió a Daniel y Kale que pagaran los gastos del juicio y que escribieran una disculpa, aunque no sea obligatoria, para que quede en el expediente. Yo no lloré ni sonreí, me quedé sentada dejando que sus palabras me entraran, pesadas y claras como la última lluvia antes de la primavera. Daniel se quedó parado, con la mandíbula y los puños apretados, sin decir nada. Kale bajó la mirada, se había quitado los lentes de sol y se veía pálida. Michael se inclinó hacia mí y me susurró, se acabó, ganaste. Pero no tenía ganas de celebrar, se sentía como si por fin pudiera respirar después de años bajo el agua. Afuera, Daniel quiso acercarse, me dijo mi nombre una vez, no, mamá, solo Margaret. Me volteé a verlo y, por primera vez, no vi a mi hijo. Vi a un extraño que usó mi amor como abrigo y luego lo tiró a la basura cuando hizo mucho calor. No dije nada, solo pasé junto a él, bajé las escaleras del juzgado y regresé al mundo con la espalda más recta que en años. Al día siguiente volví a la casa, estaba muy silenciosa, casi demasiado, como si contuviera la respiración. Las cosas de Daniel ya no estaban, el coche de Kale no estaba en la entrada. Entré solo con una maleta pequeña. La puse en la habitación de invitados y luego hice algo que no hacía desde hace meses, me senté en el sofá, me quité los zapatos y prendí la radio. No había tensión en las paredes ni bordes duros, solo yo en mi casa, justo donde dije que estaría cuando ya no pudiera vivir sola. Más tarde esa noche encontré una caja de plástico al fondo del closet. Adentro estaban los viejos libros de bebé de Daniel, una tarjeta del Día del Padre que hizo para James en el kinder de Nan, y una pequeña cámara de video que usábamos antes de que existieran los teléfonos inteligentes. La prendí, más por curiosidad. El último video se llamaba Habitación de invitados. Le di play, la pantalla se iluminó, era mi cuarto, pero lo que vi me revolvió el estómago. Había una luz roja parpadeando en la esquina, justo encima del closet, una cámara oculta. La fecha coincidía con la semana en que enviaron la carta de alquiler. Mi corazón latía fuerte. Rebobiné y adelanté la cinta con las manos temblando hasta que me vi doblando ropa, tomando medicinas, leyendo en la cama, todo grabado. Apagué la cámara, me recosté y me quedé mirando la pared como horas. No era solo que no me querían ahí, me estaban vigilando, cada paso, cada suspiro, cada momento de dolor privado, todo documentado por las personas a las que les di todo. Y en ese momento entendí que, aunque había ganado la casa, el daño real era mucho más profundo que eso. Era la confianza. Y eso iba a tomar mucho más tiempo en sanar. Al principio no le conté a nadie sobre la cámara, no sabía qué decir. Una parte de mí quería ir directo a la policía y poner una denuncia, pero después de todo lo que pasó en el juicio, las cartas y el silencio, entendí que el daño ya no era solo legal, era lo que pasa cuando la confianza se rompe despacito, en las paredes de una casa que antes construiste con amor. Yo misma quité la cámara. Estaba conectada a una batería portátil y a un aparato Wi-Fi, seguro algo que Kale encontró en internet, y llevaba funcionando semanas. Guardé todo, le puse etiqueta y lo puse en un cajón con llave en la oficina, por si alguna vez lo necesitaba otra vez. Después agarré la cámara de video, la caja con recuerdos de bebé y todo lo que me hacía llorar cuando lo veía, y lo guardé en el ático. No lo tiré ni lo destruí, solo lo guardé porque no estaba borrando mi pasado. Solo estaba saliendo de ahí. Durante las siguientes semanas empecé a vivir en la casa como si fuera mía otra vez, no por hacerme la rebelde ni por rencor, sino porque por primera vez en años sentí que no tenía que cambiar para encajar en la historia de otra persona. Moví los muebles de la sala, regalé la decoración moderna y fría que Kale había dejado, y puse colores cálidos, plantas de verdad y mantas hechas a mano. Conservé la silla favorita de James y la mandé a tapizar de nuevo en azul oscuro,
como antes. Pinté otra vez los gabinetes de la cocina con ayuda de Marca y dos amigas de la iglesia. Hasta reabrí el porche trasero que James había cerrado hace años y lo convertí en un espacio pequeño para leer, con una mecedora y campanillas de viento. Poco a poco la casa volvió a sentirse viva, no solo de estructura, sino también en el corazón. No supe nada de Daniel por semanas, ni llamadas, ni cartas, ni siquiera la disculpa que le pidieron en el juzgado. Me enteré por alguien de la iglesia que él y Kale se separaron, que ella se mudó y sacó su nombre del negocio Airbnb. Al parecer intentó empezar otro negocio en otra ciudad, pero no le fue bien. No sentí satisfacción ni nada. Sentí una tristeza profunda y lenta. Ese tipo de tristeza que llega cuando te das cuenta muy tarde que el niño que tanto amabas nunca te vio como alguien más que lo que le diste. Pero no me quedé parada. No esperé a cerrar ese capítulo. Yo hice mi propio cierre. Empecé poco a poco. Comencé a ir a un grupo de apoyo local para mujeres grandes que habían sufrido abuso financiero y emocional de su familia. Al principio solo escuchaba, luego empecé a compartir y después a organizar. En poco tiempo abrí mi sala de estar 2 veces por semana para lo que ahora llamamos el Círculo de la Sala de Estar. Un lugar seguro donde mujeres como yo podemos hablar sin miedo a ser juzgadas ni sentir vergüenza. Cambié las cerraduras, puse un buzón nuevo, instalé mis propias cámaras de seguridad, no escondidas, solo lo suficiente para que todos supieran que la casa era mía, segura, y que nadie iba a invadirla ni emocional ni de ninguna otra forma. Una mañana estaba en la cocina sirviendo café cuando el sol de Yumi dio justo en la encimera, y por primera vez desde que James se fue, no sentí que solo estaba sobreviviendo. Sentí que estaba viviendo de verdad, siendo yo misma, a mi manera. En ese momento tranquilo me di cuenta de algo, no había perdido a un hijo, me había librado de un extraño que alguna vez tuvo la cara de mi hijo. Unas semanas después, una periodista de un periódico local que supo del caso por los registros públicos nos contactó. Me pidió una entrevista para un artículo sobre los derechos de los adultos mayores, la explotación de viviendas y el costo emocional que esto trae entre generaciones. Acepté. Se sentó conmigo en la sala, me hizo preguntas amables y cuando me preguntó cómo quería que me citara, le dije la única frase que realmente importa. Crié a un hombre, desalojé a un extraño, hay una diferencia. Esa historia se volvió un poco viral, otras mujeres se acercaron, me enviaron cartas, correos, hasta donaciones. Y así, de repente, la casa dejó de ser el lugar donde me traicionaron. Se volvió el lugar donde me reconstruí. No porque gané en la corte, sino porque recordé quién era antes del silencio, antes de ceder, antes de dejar que alguien más decidiera mi valor. Esta casa no fue un regalo para Daniel. Siempre quiso ser un legado, y por fin empecé a vivir como merezco, y así seguiré.